La idea de la clase de hoy es poder cerrar dudas o consultas que ustedes puedan llegar a tener de cantidades en química, ¿sí? Para poder terminar de cerrar esa unidad. Más que nada por el tema del paro tuvimos una sola clase y un poquito de consultas, entonces la idea es poder cerrarlo ahora. Continuar con soluciones, dudas y consultas que hayan quedado de esta primera parte de soluciones que vimos. Y finalmente terminar la otra parte de soluciones para que ustedes puedan hacer la totalidad de la guía, ¿sí? Porque nos faltó ver, por un lado, cómo utilizar el dato de densidad y cómo o qué sucede, ¿sí? Cuando estamos en presencia de diluciones, ¿sí? Tanto desde lo teórico como en lo práctico, ¿sí? Cómo resolver y recalcular las concentraciones cuando estamos en presencia de diluciones. Así que ahí pongo a cargar. Y ustedes me dirán ejercicios, dudas, consultas que tengan de cantidades en química. Hola, profe, buenas noches. Eh, a mí me quedó la duda del 9, profe, de cantidades en química, Bien, el ejercicio ejercicio 9. 9. Ahí comparto pantalla y lo vemos entonces. Claro. Bien, ahí vamos. Ahí está. Bien. El ejercicio 9, ¿sí? De cantidades en química, si alguno alguna está ahí está, eso iba a decir, si quiere ver algún ejercicio que me avise y lo hacemos. Bien, bien, guía acá. Acá estamos. Bien, el ejercicio 9 dice subraya en los siguientes casos qué pesa más. ¿Sí? Entonces tenemos de la A a la F de dos situaciones que vamos a comparar y donde nosotros ahí tenemos que utilizar el criterio, ¿sí? De las definiciones de cantidades, cantidad de masa versus cantidad de sustancia, que era lo que habíamos hablado. Bien, en el A tenemos un mol de sandías versus o un mol de semillas de sandía. Y la pregunta es, ¿cuál va a pesar más? En este caso, ¿cuál va a pesar más? Por lógica, el molde sandía, pero por el tema que es más grande y eso. O sea, yo lo interpreté así, digamos. Sí, exactamente. Porque esto significa que yo tengo 6,022 por 10 a la 23 sandías. Mientras que acá tengo la misma cantidad, pero de semillas de sandía. Entonces, en este caso, la entidad individual, ¿sí? Lo que nosotros diríamos la molécula versus la otra molécula, la sandía es mucho más grande que la semilla. Partamos de la base que ya una sandía puede tener más de una semilla. Entonces, si yo tengo la misma cantidad, pero tengo esto versus esto, claramente el mol de sandías va a ser más pesado. ¿Sí? Entonces, el A es un mol de sandías.
Es el ejemplo que comparábamos sandías versus frutillas. Si yo tengo una docena de sandías, yo voy a tener 12 de esto y una docena de frutillas. Ahí claramente vamos a ver que esto va a ser más pesado que esto. Bueno, esto es lo mismo, pero en mol. Hola Marcos, sí, no hay problema. Me habían avisado varios que tuvieron problemas con Wi-Fi, con el Wi-Fi por el tema de la tormenta, así que no hay ningún problema. Estaba dentro de todo contemplado. Bien, entonces estamos haciendo consultas sobre últimas dudas sobre cantidades en química. Bien, entonces en el A queda claro que era un mol de sandías en vez de un mol de semillas de sandía. Ahora el 9B nos dice una molécula de hexano, es decir, carbono 6, hidrógeno 12, contra un mol, pero de oxígeno. ¿Cuál les parece que va a ser más pesado? ¿Qué les parece? Y el mol, profe, ¿Por qué? porque una molécula es más chica, digamos. O sea, si bien es una molécula de... no sé. No Venías sé. bien. O sea, una molécula es más chica que un mol, entonces supongo que por Por, ahí, por ese lado, no sé igual. porque un mol, esto es un mol de moléculas. Pasémoslo a cosas de la vida cotidiana. ¿Cuánto va a pesar más? ¿Una media luna o una docena de frutillas? Perdón, una docena de semillas de frutillas. Si bien la media luna va a ser más grande que la frutilla, yo acá tengo 12. Entonces, al tener más cantidad de algo que aparentemente es más chiquitito, este es más pesado. Acá es lo mismo, pero aún más grotesco. Porque si bien una molécula de hexano va a ser, esto es C6, así que es 12 por 6 más 12. Así que esto es 72, 84. 84 gramos tenemos acá. Perdón, gramos no. 84 UMAS, porque es una molécula. Ahí está. Acá tengo 6,022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno, cuya masa de una sola molécula, ¿sí? Una sola, ya es 32 UMAS. Entonces, si encima lo tengo que multiplicar por 6,022 por 10 a la 23, es un montón. O sea que el mol siempre va a ser más que una molécula. ¿Sí? Porque va a ser 6,022 por 10 a la 23 veces más. ¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo. Bien, vamos con el C. Tres coma 99965 por 10 a la menos 2 UMAS. Contra una UMA.
¿Cuál les parece? Ahí yo supongo que es una UMA, porque el -2 de 10 a la -2, ese -2 va adelante de todo, son dos ceros, ¿no? Exactamente. Esto, si lo pasamos a notación decimal, va a ser 0,0399965 UMAS. O lo que es lo mismo, redondeando a tres cifras significativas, es 0, 4 y después es 0. Así que a dos cifras significativas, 0,04. Contra una UMA. Así que sí. Este era para poner en práctica el tema de notación científica. Este, cero problema. Entonces, más grande va a ser la UMA. En el D nos dicen 1 kilogramo de mandarinas contra 1 kilogramo de semillas de mandarina. ¿Cuál les parece? Igual, profe. Igual. O sea, si es un kilo. Exactamente. Este era el famoso chiste que se hacía en primaria, que te hacían caer porque uno no tenía ni idea, que era cuánto pesa más 1 kilo de hierro o 1 kilo de plumas, y uno caía re piola en 1 kilo de hierro, 1 kilo de plomo, pero que en realidad si es 1 kilo va a pesar lo mismo. Lo que va a variar, no, probablemente, es que haya mayor cantidad de plumas, en este caso haya mayor cantidad de semillas de mandarina dentro del kilo, mientras que en el kilo de mandarina voy a tener menos cantidad de mandarinas respecto de la cantidad de semillas. Pero la masa va a ser la misma. Bien, si algo no se entiende, porfa, avisen. Bien, en el E nos dicen 1 kilogramo de botellas de jugo llenas contra 1 kilogramo de botellas vacías. ¿Cuál les parece que va a pesar más? Los dos son iguales porque tienen 1 kilo cada uno. Exactamente. Lo mismo. Probablemente también va a cambiar. Voy a tener más botellas vacías. Probablemente no. Efectivamente voy a tener más botellas vacías en cantidad que de botellas llenas para llegar al kilo. Es más, probablemente 1 kilo de botella llena, dependiendo del tamaño de la botella, sea 1, 2 como mucho. Mientras que de las vacías puedo llegar a tener 100. Bien, y por último, el F, que es un poquito más tramposo y donde podemos llegar a trabajar un poco más esto. 1 mol de oxígeno gaseoso versus 6,023 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. ¿Cuál les parece que va a tener más? Acá yo me quedé pensando, porque un mol no es 6,022 por 10 a la 23. Exactamente. Por lo tanto, este va a ser más grande que este. Ok. Pero, ¿sí? Y esto también para hacer un paréntesis para los que no me creen y van a videos aparte. No, mentira, pero si recurren a otro tipo de bibliografía o videos, sí pueden llegar a encontrar que digan que 1 mol son 6,023 por 10 a la 23 algos. Varía de bibliografía en bibliografía, ¿sí? Nosotros nos quedamos con 6,022. Tengamos en cuenta que este tipo de números son aproximaciones. Pero bueno, tengan en cuenta que nosotros vamos a trabajar con el 6,022 por 10 a la 23. Pero
y que en este caso nosotros ahí hacemos la comparativa y efectivamente este 6,023 por 10 a la 23 es lo más grande, solo que no se asusten si en otras bibliografías se encuentran como 6,023 por 10 a la 23. Se trata también del número de Avogadro, solo que varía de bibliografía a bibliografía. Y esto, que a la vista parece que es ínfima la diferencia, ¿sí? Si nosotros comparamos, recordemos que este 6,022 por 10 a la 23 es 6,022. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Entonces fíjense esto contra esto. 0, 1, ahí ya son 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces fíjense que cambia. Este 1 viene acompañado de todos estos ceros, o sea que es un montón la diferencia. Entonces a un peso, todo esto en ceros de oxígeno claramente va a ser más pesado. Por eso la importancia de redondear correctamente, porque varía y varía un montón. Y seguir diciéndole muchas gracias a la notación científica que nos ahorra escribir este numerazo. Bien. ¿Sí, Brian? Ahí después una compañera puso el ejercicio 4, pero después quería rever el 8. Ya lo hizo usted, pero quería reverlo cómo lo pensó más que nada. Bien. El 4D. Ok, ¿cuál es la duda sobre el 4D? Porque el 4D es, yo tengo 5,78 por 10 a la 22 moléculas de etano. Disculpen el ruido, espero que no se escuche tanto. Bien, entonces el D, ¿sí?, nos pregunta cuántos moles tenemos. Moles hay de etano, ¿sí? Entonces, en esos moles de etano, nosotros sabemos que un mol de etano, ¿cuántas moléculas va a tener? 6,22. 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, 5,78 por 10 a la 22 moléculas, C3H8, ¿sí?, etano. ¿Cuántos moles son? Entonces ahí multiplico, cruzado y divido. Entonces lo que hago ahí es 5,78 por 10 a la 22 por 1 dividido 6,022 por 10 a la 23, y eso nos va a dar 0,096 moles de etano. Perdón, etano, le estuve diciendo etano y en realidad es propano, perdón. Propano, porque es carbono 3. Da esto. ¿Hasta ahí dudas? Profe, ¿y el F? ¿Y él?
Sí, el F. El F. Sí, del ejercicio 4. Bien. Acá podemos usar, ¿sí?, una cierta equivalencia con esto que ya calculamos, que por cada 1 mol de propano, yo sé, les recuerdo que el F dice cuántos moles de hidrógeno hay. Recordemos que en 1 mol de propano voy a tener 8 moles de hidrógeno. ¿Por qué? Por cada una molécula que yo tengo de propano, voy a tener 8 átomos, ¿sí? Ahí me faltan las manitos, 8 átomos de hidrógeno. Entonces, al pasarlo a moles, eso se multiplica todo por 6,022 por 10 a la 23. Entonces, por cada 1 mol de propano, voy a tener 8 moles de hidrógeno. Entonces, con esa relación, puedo calcular con esta cantidad que calculé, 0,096 moles por 8 dividido 1. Entonces, eso nos va a dar 0,768 moles de hidrógeno. Uso esas equivalencias para poder calcularlo. También se podía hacer con lo que hacíamos en el A, B y C, que calculábamos los gramos y esos gramos se podían pasar a moles. Eso también se podía hacer. Pero en base a los datos que tenemos ahora, esta es una posibilidad. Claro, yo lo hice mal porque hice 8 moles de átomo de hidrógeno, 6,22 el número de abogado, y después abajo puse los 5,78 por ahí, a la 22. ¿Cómo? Pará, ahí te perdí. Para que borro y voy anotando lo que me decís, porque no entiendo cómo lo pensaste. Claro, hice regla de 3. Sí, pero ¿qué regla de 3 planteaste? Puse un mol de hidrógeno es igual a 8 moles de átomo de hidrógeno, después ¿Por qué un mol? puse... ¿Por qué un mol de hidrógeno es igual a 8 moles Sí. de hidrógeno? Claro, son 8 átomos, no moles. Bien, ahí está el error. Un mol de hidrógeno siempre es 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Sí, Si es un mol de hidrógeno. claro, Esto no mol. cambia. Claro, yo puse 8 átomos de hidrógeno. Ahí está. Y ya está. A lo sumo era, si una molécula de propano hay 8 átomos de hidrógeno. Esto sí es verdad. Pero tenés que dar como más vueltas y cuentas para usar este dato para llegar a la cantidad de moles. O lo que dijimos, entonces un mol de C3H8 son 8 moles de hidrógeno. Y ahí seguís como hicimos la cuenta nosotros. Ahora sí, profe. Perfecto. Bien,
Entonces ahí lo que nos falta es, que les debo, es el ejercicio 8 que quería ver, Brian, cómo lo hicimos. 8 era, ¿no? Ah, está bien, ahí me acuerdo el 8. Bien. El ejercicio 8 lo que implicaba era la molécula de glucosa, que una molécula de glucosa, su fórmula era C6H12, H12O6. No hay problema, Mariana. La fórmula de una molécula de glucosa era C6H12 oxígeno 6. Y nos preguntaban cuánto era la masa de un mol. ¿Cuántos átomos de carbono, perdón, hay en un mol de glucosa? Entonces la pregunta era, en un mol de glucosa, ¿cuántos átomos de carbono había? Entonces, la línea de pensamiento que usamos fue, si yo sé que una molécula de glucosa tiene 6 átomos de carbono, al multiplicar por el número de Avogadro a ambas partes, ¿sí?, puedo decir que en un mol de glucosa tengo 6 moles de átomos de carbono, o lo que es lo mismo, para calcular en átomos de carbono, 6 por el número de Avogadro. Esto es 3,61 por 10 a la 24 átomos de carbono. ¿Sí? Claro, ¿ves? Yo lo planteé igual, está bien, me salió, o sea, me salió, pero más o menos porque me fui ubicando. Lo que pasa es que en la regla de 3 simple, me queda un mol de glucosa y abajo queda 6,022 por 10 a la 23. Ahí o sea, ¿qué concepto iría? Para que quede en la misma, como nos dijo usted en la clase pasada, la misma, que quede en la misma fila, Bien. mol o moléculas y eso. Bien. Una forma de armar la regla de 3 ahí es decir, si yo sé que tengo esta cantidad de carbonos, esto es una realidad. Yo sé que por cada una molécula tengo 6 carbonos. Entonces, también sé que en un mol de moléculas de C6H12 oxígeno 6, tengo 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí?, por definición. Entonces podemos decir que si en una molécula de glucosa tengo 6 átomos, en 6,022 por 10 a la 23 moléculas de glucosa, que ya no me entra, así que vamos a poner así, ¿cuántos átomos de carbono tengo? Entonces en ese caso multiplico, divido, y nos va a dar exactamente lo mismo, que es 3,61, wow, sí, 3,61 por 10 a la 24. Está bien, está bien. No, era más que nada cómo lo había planteado, cómo lo había pensado, porque yo lo pensé de esta manera. Lo que pasa es que no me daba la regla de 3, digo, o sea, o algo estoy haciendo mal de nuevo, ¿En dónde entonces estabas por eso ubicando los era la números en la pregunta. regla? Claro, entonces por eso era la pregunta, pero bueno, ahí quedó aclarado. Pero, o sea, poner que en el parcial pregunta algo así, tengo que aclarar considerando un mol de molécula de C6H12
oxígeno 6 equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Lo tengo que aclarar o no? O sea, ¿o se entiende? Ustedes hagan las aclaraciones que les parezcan Ah, pertinentes para que yo entienda lo que quisieron hacer. Porque ok. tengamos en cuenta que el examen es una vía de comunicación entre ustedes y yo frente a lo que ustedes saben de la materia. Entonces, cuando me llega el examen, al ser escrito, yo llego y me agarro examen de Brian, a ver qué hizo en el ejercicio. Si bien voy a tener en cuenta el que lleguen al número correcto, voy a mirar el procedimiento. Porque sí puede pasar, que es lo que hablamos muchas veces, que uno pueda meter mal el dedo en la calculadora. Entonces, pero si yo voy siguiendo que el concepto lo tienen, puntos les voy a sumar por el procedimiento, más allá de que no hayan llegado al número. Porque hay dos cuestiones importantes en el examen. Por un lado, que sepan el procedimiento, ¿sí? Y por otro lado, que después, en su desarrollo profesional, tienen que poder llegar al resultado. Porque no llegar al resultado correcto, después lleva gasto en reactivos, experimentos que no salen, etcétera. Y que después eso les trae problemas a ustedes. Entonces, una rigurosidad de si no llegan al resultado bajo puntos, pero tengo en cuenta el procedimiento porque están en una etapa de aprendizaje. Entonces, por eso, todo lo que es procedimiento, por eso siempre insisto a los yihadistas de la prolijidad. No hace falta que me hagan cuentas auxiliares en una hoja que no me van a entregar. Con más razón, aunque quede desprolijo, pónganme las cuentas que hacen o cómo arman la fórmula, cómo arman la estructura. Porque no me sirve solamente el resultado, sino que yo pueda saber de dónde vino todo. Ahora, si por ejemplo vos no me pones esto, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿cuántos átomos de carbono hay en un mol? Si vos me pones esto directamente, y voy a entender que entendiste mol. ¿Sí? Porque me pusiste, si en una molécula tengo esto, en esto, ¿cuántas? Y mi solución es esta. Yo entiendo que entendiste mol. Ahora, si a vos te sirve plantear las igualdades que tenés, que son seguridades, y con eso ir armando la regla de tres, no está mal tampoco. Gracias, profe. De nada. Bien, ¿alguna duda más de cantidades en química? Ya sea teórica o ejercicio. Si no, pasamos a dudas de soluciones. Ustedes estaban en... Ya tenían la posibilidad de hacer los ejercicios. Bien. 1, 2, 5, 6, 7 y 8. O sea, del 1 al 8 podían hacer, a excepción de los ejercicios 3 y 4. ¿Alguno pudo hacer algún ejercicio de soluciones? ¿Le pudo prestar atención? ¿No repasó algo de la teoría y le quedaron algunas dudas? Porque capaz que no llegaron al ejercicio porque quedaron dudas de la teoría. Yo mientras me voy fijando si hay algún inconveniente con el recuperatorio. Me sirve la honestidad. Si no vieron nada de soluciones, avanzamos con la teoría y hacemos algunos ejercicios. Sí, creo que va a ser lo mejor, profe. Yo, sinceramente, no. Bien. Bueno, avanzamos con la teoría,
¿sí? De cosas que nos faltaban para que ustedes puedan hacer los ejercicios y lo que es... vamos a ver el tema ejercicios, ahí me estaban hablando del tema recuperatorio. Bien, bueno, vemos un tema que es la parte de densidad para que habilite a los ejercicios 3, 4 y 9 y después vemos la parte de diluciones. Pero con lo de densidad aprovechamos y hacemos un ejercicio como puede ser el ejercicio... el ejercicio 4, ¿sí? Podemos llegar a hacer ese, así les explico densidad y practicamos también soluciones. Entonces, en la guía 4, en la guía 5 de soluciones, ejercicio 4, se dice que tienen una solución acuosa que contiene 50 gramos no sé si admití. A ver. Esperen un segundito. No, se arrepintió. Bueno. Bien. Entonces decíamos, tenemos una solución acuosa, ¿sí? Con 50 gramos, que contiene 50 gramos de ácido nítrico, es decir, HNO3, por cada 100 gramos de solución. Nos dan como dato la densidad de la solución a 20 grados, que es 1,3 gramos mililitro. Nos piden poder calcular la concentración de solución expresada en molaridad, molalidad y fracción molar de soluto. Bien, y acá vamos a ver dos cuestiones importantes para que ustedes puedan resolver los ejercicios. Primero, molaridad. ¿Cuál era la definición de molaridad? Moles de soluto sobre solvente, kilo de solvente. No, moles de soluto en... El kilo de solvente. No, ese es molalidad. Ah, el otro que es. No. El litro de solución. Exactamente, en un litro de solución. Molalidad, como dijo la compañera, es moles de soluto, pero en 1 kilo y de solvente, ¿sí? Y acá vamos a marcar las diferencias claves. Litro de solución, kilo de solvente. Bien, pero que nos queda clarísimo que vamos a tener que pasar el soluto a moles. No hay el verdadero, no hay tutía. Y después, la otra unidad que nosotros tenemos que averiguar es fracción molar de soluto. Es decir, fracción molar de soluto, que era moles de soluto sobre moles de soluto más moles de solvente. Bien. Bueno, primero y principal, a nosotros nos piden en el primer ítem, que es molaridad, moles de soluto en 1 litro de solución. Para poder empezar todo esto, tenemos que pensar, ¿cuál es mi soluto y cuál es mi solvente? ¿Cuál les parece que es el soluto y cuál es el solvente?
parece que es el soluto? Los 50 gramos de ácido nítrico. El ácido nítrico, exactamente. ¿Y el solvente? La solución, 100 gramos de solución. No. ¿Qué dice el enunciado? ¿Solución qué? Acuosa. Entonces el solvente, ¿quién va a ser? Sí, dice acuosa. Sí, acuosa, Agua. solvente. El agua. Exacto. Entonces fíjense cómo el mismo enunciado ya me da toda la info. Es una solución acuosa, por lo tanto el solvente va a ser el agua. Y me hablan de un compuesto respecto de gramos de solución. Entonces, habíamos dicho que muchas expresiones que nosotros íbamos a encontrar siempre eran soluto respecto de solución, soluto respecto de otra cosa. Entonces, que ya el enunciado me diga 50 gramos de ácido nítrico en 100 gramos de solución, ya me está dando la pista que es el soluto. Bien, entonces ya tengo soluto y solvente. Bien, las 3 unidades que a mí me piden son moles de soluto. ¿Sí? Las 3 me piden eso. Entonces, no me queda otra que pasar el soluto a moles. Entonces, si, como dijo Mónica, soluto son mis 50 gramos de ácido nítrico. Esos 50 gramos, ¿cómo los puedo pasar a moles? Los moles de soluto dividido en el litro de solución. Pero ¿cómo son los moles? ¿Cómo pasás 50 gramos a moles? Porque los 50 gramos no son moles. Claro, por la masa. ¿Con qué masa? La masa, la masa relativa. O el La, peso molar que le dicen, ¿no es lo mismo? exactamente, la masa molar. No es lo mismo masa relativa que masa molar, ¿sí? Porque esta es la masa que yo tengo en la solución, ¿sí? Y masa molar es la masa de 1 mol de ácido nítrico. Sí. Sí, estoy viendo que se me tilda todo. O sea, yo lo voy viendo en la cámara cómo se me tilda todo. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, yo sí. Bien. Sí, debe haber sido algún microcorte, alguna cosa de esas y todo el lag habido y por haber. Bien. Pero sí, ahí ya estaba viendo que se me entrecortó todo. Bueno, vuelvo entonces. Como decía Mónica, lo que yo voy a necesitar es la masa molar. Que no es lo mismo que la masa que yo tengo acá. ¿Sí? Porque estos 50 gramos no sabemos si es la masa molar. Son los gramos que tengo en 100 gramos de solución. Nada más. Entonces yo lo que tengo que buscar es la masa molar. ¿Cómo la puedo buscar? Sumando la masa del hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno por 3. Exactamente. Entonces yo voy a la tabla periódica y me fijo. El hidrógeno, la masa molar va a ser 1 gramo. El nitrógeno, la masa molar va a ser 14 gramos. Y el oxígeno va a ser 16, pero como tengo 3, multiplico por 3. Me da 63 todo, profe. Exactamente. Entonces, 1 mol, lo pongo acá porque tengo re poquito espacio, 1 mol de ácido nítrico va a tener una masa molar de 63 gramos. Entonces, estos 50 gramos, ¿cuántos moles son? Eso 0,79. exactamente, 0,79 moles. Bien, entonces ya tenemos la cantidad de moles. Hasta ahí vamos bien. Ahora, nos pide en 1 litro de solución. Volumen, ¿sí? Litro es volumen, unidad de volumen. ¿En qué tengo mi solución?
¿La tengo en volumen? ¿O qué dato tengo de solución? Está en gramos, profe. Está en gramos, o sea que está en masa. Acá voy a borrar y después devuelvo las definiciones. Esos 100 gramos están en masa. Entonces, por obra de gracia, no voy a poder transformarlo en volumen. No puedo asumir que gramo es lo mismo que mililitro o litro, jamás, ¿sí? Sino que voy a utilizar el dato de la densidad. ¿Por qué? Porque la densidad en sí misma relaciona el volumen que ocupa la masa de una determinada solución. Entonces, es efectivamente lo que nos permite relacionar la masa con el volumen. Por lo tanto, me permite pasar de masa a volumen si yo tengo este dato. Esta densidad va a estar determinada por la temperatura, por como vimos en la clase pasada, que el volumen está determinado también por la temperatura. No es lo mismo el volumen que va a ocupar una solución a 20 grados que a 30, que a 45, que a 0 grados. ¿Sí? Entonces, acá nos dice, trabajando a 20 grados, la densidad es 1,3. Perfecto, tenemos la densidad. ¿Cómo podemos utilizarla? La densidad responde a una fórmula que es densidad es igual a masa dividido volumen. Entonces, para poder pasar mi masa a volumen, despejo. Si la densidad es 1,3 gramo mililitro, mi masa, que son 100 gramos de solución, va a ocupar un determinado volumen que no sé y voy a despejarlo. El volumen está dividiendo, pasa multiplicando al otro lado. Y esta densidad está multiplicando, pasa dividiendo al otro lado. Entonces el volumen va a ser 100 gramos de solución dividido 1,3. 1,3 gramo sobre mililitro. Gramo con gramo se van. 100 dividido 1,3 nos da 76,92 mililitros, porque es la unidad que me quedó. Entonces el volumen de solución en el que están esos 0,79 moles son 76,92 mililitros. ¿Sí? Entonces fíjense que la densidad la vamos a usar para hacer los pasajes necesarios entre volumen y masa. Siempre, siempre, siempre con las soluciones. Nunca con el solvente, nunca con el soluto. Siempre con solución. ¿Sí? Lo dejo así en letras mayúsculas para los que vean después la grabación. Pero siempre es la solución. O sea, la densidad va a estar dada para la solución. No lo puedo aplicar en soluto, no lo puedo aplicar en solvente. Se comportan diferente. Para decirles, no es lo mismo la densidad del agua que la densidad de la sal que la densidad del agua salada. ¿Sí? Son tres densidades completamente diferentes. Entonces ustedes siempre van a tener el dato de la densidad de la solución para hacer estos pasajes. Porque me ha pasado, como yo les dije en numerosas ocasiones, voy a tomar todos los errores de los diferentes exámenes de cuatrimestres anteriores para que ustedes no pasen por eso. Efectivamente, y habrán visto algunos, esos errores igualmente pasan, pero voy a dar todo de mí para que no tengan que pasar por esas equivocaciones. Bien, entonces tenemos por fin el volumen.
Bien, entonces ya tenemos cantidad de moles y volumen. Entonces podemos calcular la molaridad. Porque yo puedo decir que tengo 0,79 moles de mi soluto en 76,92 mililitros de solución. Por lo tanto, puedo usar eso para calcular la relación si en 1000 mililitros cuántos moles voy a tener, que es lo mismo que decir un litro. Entonces hacemos 0,79 moles por 1000 mililitros dividido 76,92. Entonces multiplico acá, divido acá y nos va a dar 10,27 aproximadamente. Por lo tanto, podemos decir que nuestra solución acuosa tiene una concentración 10,27 molar. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? En un problema, una solución puede ser de otra cosa, o sea, que no sea acuosa, ¿de qué puede llegar a ser? Creo que en la guía no pusimos de otro solvente, pero pueden ser solventes orgánicos. Cloroformo, hexano, benceno, acetonitrilo. Pero los va a aclarar porque... Sí, igualmente ahí serían medios complejos por las fórmulas. Sí, dudo mucho que usemos solventes muy diferentes al acuoso. Pero puede haber solventes orgánicos. O alcohol, etanol. Sí, de alcohol hay también. No sé si vamos... En esto, como nos estamos poniendo de acuerdo con los diferentes horarios para hacer los exámenes, para aunar criterios, etcétera, no podría asegurar que no aparezca una solución no acuosa, pero en vías generales no se suele utilizar en los exámenes o en los ejercicios algo que no sea acuoso. Capaz sí no aclaramos qué tipo de solución es, pero no se pedirá algo de solvente. Pues si no, ahí si no tienen la identidad difícilmente van a poder calcular. Pero sí, ahora me fijaría en la guía si hay alguno con solvente orgánico. Pero si no, en vías generales es acuoso. Bien. Bueno, con eso calculamos molaridad. Usamos densidad, fíjense, y nadie murió. Así que con esto ustedes ya pueden hacer los otros ejercicios que tienen densidad. Y para el ítem de molaridad, sí, vamos a habilitar otra fórmula que normalmente uno no lo aclara, no está en las diapositivas, porque uno cree que es... Cuando fuimos armando, tengo que agregarle una diapo sobre eso. Cuando fuimos armando las diapositivas con los profesores, para que tengan todos más o menos lo mismo, no pusimos una fórmula muy sencilla, ¿sí?, que tiene que ver con la relación que hay de masas entre masa de soluto, masa de solvente y masa de solución. Lo que ocurre es que, lo que habíamos visto, es que el volumen varía con la temperatura, pero la masa no. Entonces, algo que se va a mantener en el tiempo es esta relación, que la masa de solución va a ser igual a la masa del soluto más la masa del solvente. El volumen no puedo hacer lo mismo, salvo que era lo que habíamos hablado en los ejercicios, asumir que seguimos trabajando en la misma temperatura y que los volúmenes son aditivos. Pero son todas cosas que asumimos. En la realidad hablamos que el volumen depende de la temperatura y que dependiendo de las interacciones que hay soluto-solvente, puede ocupar la solución mayor o menor volumen que la suma de los volúmenes individuales de los componentes. ¿Sí? Entonces, esta sí es una regla más fundamental, porque en una solución no se crea ni se destruye masa, ¿sí?, sino lo que se hace es que cuando yo mando la masa del soluto
y la del solvente, la sumatoria va a dar la masa de mi solución. Y esto es muy importante para poder calcular la molalidad, porque los moles de soluto los tenemos, pero la masa de solvente no. ¿Cómo se les ocurre que podríamos calcular la masa de solvente? Restando lo de soluto y tenemos 100 gramos de solución y es restar, digamos, queda 50 gramos de solvente. Exactamente. Como mi solución tiene una masa de 100 gramos, mi masa de soluto es 50, mi masa de solvente, en este caso es más fácil hacer la cuenta, 100 menos 50, 50, pero si no, cuando tenemos números un poco más grandes o uno está más nervioso y no confía de sus cálculos mentales, pasa la otra masa al otro lado, restando, y le va a dar la masa que necesita averiguar. O si les dan masa de soluto y masa de solvente, la suman y les da la masa de solución. Entonces, como dijo el compañero, voy a estar en presencia de 50 gramos de solvente. Entonces podemos decir que estos 0,79 moles de soluto están disueltos en 50 gramos de solvente. Entonces, en 1000 gramos, que es equivalente a 1 kilogramo de solvente, ¿cuántos moles hay? Entonces hacemos 1000 por 0,79 dividido 50 y nos da 15,8. Entonces podemos decir que tenemos una molalidad de 15,8 o una solución cuya concentración es 15,8 molal ácido nítrico. ¿Sí? Fíjense que para molaridad va una M mayúscula, para molalidad hay una M minúscula. Por eso tienen que ser muy claros a la hora de hacer las reglas de 3 para poner moles, moléculas, molaridad y molalidad. ¿Sí? Porque no son lo mismo. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Yo recomiendo para molaridad M mayúscula, para molalidad M minúscula, para mol, mol. Y para moléculas, si quieren achicar algo, pongan molec. ¿Sí? Pero no pongan mol, porque si no, si yo veo 6,022 por 10 a la 23 mol, me agarra un ataque. Y lo mismo, si quieren achicar mol poniendo una M, ahora es molalidad. Entonces yo puedo confundir con que ustedes están pensando que es una concentración. ¿Sí, Mariana? Sí. Profe, ¿podría repetir eso? Lo de las letras. Sí. Ahí borro y hacemos como glosario para tener cuidado en el examen. Entonces, decimos, para moles, expresar en mol. Para moléculas, a lo sumo achicar a molec, si quieren achicar letras porque están apurados. Para molaridad, M mayúscula. Para molalidad, M minúscula. ¿Sí? Esto necesito que esté bien diferenciado en el parcial. Bien. Y después para fracción molar, y con esto ya avanzamos con la teoría de diluciones. Igual tenemos una clase más la semana que viene sobre soluciones, así que si no llegamos, aprovechamos para que ustedes se saquen dudas.
Profe, le hago una consulta antes que siga. Sí, Molaridad era moles de soluto en un litro de solución. sí, Listo. Está bien, eso era para anotarlo. sí, no hay problema. Bien, avanzamos entonces con fracción molar, ¿sí? Bueno, un ataque me agarró ahí. Bien. Para fracción molar, lo que nosotros necesitamos son moles de soluto y moles de solvente. Moles de soluto ya tenemos nuestro famoso 0,79, pero necesitamos calcular la cantidad de moles de solvente. El único dato que hasta ahora tenemos es que en estos 0,70, respecto de estos 0,79, es que tenemos 50 gramos de solvente. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podemos pasar esos 50 gramos de solvente a moles? No sería sería 50 gramos acá del soluto, sería por 2. Va, pienso yo, ¿no? ¿Por qué? No, 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 a ver. Yo tengo 50 gramos de solvente, ¿sí? ¿Que quién era mi solvente? El agua, H2O, por ahí puede ser. Ahí va. Entonces, si yo tengo 50 gramos de agua, ¿cuántos moles tengo de agua? ¿Cómo puedo sacarlo? Y lo mismo con la masa, digamos, molecular, digamos, ¿no? Sería. Molar, pero sí. Es un mol de agua, tiene una masa molar de tantos gramos. Entonces, 50 gramos, ¿cuántos moles son? ¿La masa molar del agua se la acuerdan? O mejor dicho, ¿la pueden calcular con la tabla periódica? 18. Exacto. Bien. Entonces, si un mol son 18 gramos, 50 gramos, ¿cuántos moles son? Entonces hacemos la regla de 3, 50 por 1 dividido 18 y nos da 2,78 moles de agua. Entonces ya tenemos moles de agua o solvente, ¿sí? Lo ponemos acá con nuestro sector de datos. 50 gramos de solvente, 2,78 moles de solvente. ¿Por qué esto de aclarar el solvente? Porque un error que se suele cometer es usar la masa molar del soluto para calcular el solvente. Ustedes dirán, ¿cómo? Sí, pasa más seguido de lo que uno cree. Bien, entonces la fracción molar se construía como 0 moles de soluto arriba sobre moles de soluto abajo más moles de solvente, porque es la sumatoria de los moles o moles totales de solución. Aclaro esta separación porque también otro error que suele ocurrir es que calculan la masa total de solución, usan la masa molar de soluto y me dicen estos son los moles totales. Y ahí lo que uno no está distinguiendo es que yo tengo dos tipos de cosas, de soluto y de solvente. Entonces la masa total de solución no puede ser utilizada para calcular moles totales, sino que tengo que calcular por un lado la masa de soluto y los moles de soluto, y por otro lado la masa de solvente y pasarla a moles de solvente. Bien, entonces ahí podemos hacer 0,79 dividido, y acá entre paréntesis, por las dudas, porque si no la calculadora les va a tomar como 0,79 dividido 0,79 más 2,78. Así que 0,79 dividido entre paréntesis 0,79 más 2,78, cierro paréntesis, y esto nos va a dar 0,22.
Si les da 3,78, se olvidaron los paréntesis. La otra que pueden hacer es hacer primero la sumatoria, ¿sí?, de los moles, y después hacen 0,79 dividido esa sumatoria, y también debería darle 0,22 o aprox. Bien, ¿dudas hasta ahí? No. Bien. Este 0,22 nos confirma un montón de cosas. Habíamos dicho que la fracción molar puede ir entre 0 y 1. Entonces, que ya el resultado nos haya dado entre 0 y 1 habla de que hicimos bien la cuenta. Bien nosotros. Segundo, si se fijan, las masas molares, la del agua es mayor que la del soluto. Por lo tanto, me confirma que determiné bien cuál es el soluto y cuál es el solvente. Porque dijimos que el componente mayoritario va a ser el solvente y el componente minoritario o en menor proporción va a ser el soluto. Entonces, ya que haya diferencia, habla de que determinamos bien el soluto y el solvente. Y otro criterio que nos ayuda a saber si hicimos bien las cosas es que la fracción molar de soluto nos dé menor a 0,5. ¿Por qué? Porque es una fracción molar. Es decir, es una fracción del total de mi solución. Si el soluto es el que está en menor proporción, quiere decir que va a ser menos de la mitad. Entonces, siendo 1 el entero de mi solución y 0 la nada de mi solución, que mi soluto esté más tirando al 0, habla de que está en menor proporción. Si yo calculara la fracción molar de solvente, debería tirar más a 1, porque es mi componente mayoritario. Entonces, que encima me dé menos de 0,5, habla de que hice todo bien. Bien, terminado esto, obviamente que van a tener otros ejercicios para practicar este tipo de cosas, pero para mí lo importante era introducirles la parte de densidad y la formulita de sumatoria de masas. Entonces, ahora vamos a diluciones, ¿sí?, lo que lleguemos de diluciones. No es mucho igual, pero si hay dudas, volvemos las veces que sea necesario. Bueno, en realidad no, tenía que seguir con la tableta, ahora que lo pienso. Porque para introducir diluciones vamos a ir directamente a un ejercicio, un ejemplo que está en la... si ustedes tienen las diapositivas impresas, está en la diapositiva 9, ¿sí?, de soluciones, donde dice problema de diluciones. Pero yo me olvidé que arrancábamos desde ahí y descompartí la... Ahí está. Ahí comparto pantalla. Comenzar. Bien. Bien, entonces, diluciones. Ahí está. Si yo les digo la palabra diluciones o diluir, ¿a qué les suena? ¿A qué les suenan las diluciones?
Vida cotidiana, ¿eh? A las soluciones. ¿Le suena a soluciones? Bueno. Y en la vida cotidiana, ¿De ¿cuál es la... algo? ¿Cómo? ¿A disolver algo? Disolver. Sepa eso. Vamos a hacer lluvia de ideas. A soluciones, disolver. Puede ser con un ejemplo. ¿Dónde ustedes diluyen algo? Un líquido en otro líquido. Bien. O sea, ahí es cuando diluís, tipo el jabón con agua, por ejemplo, se diluye. Y Bien. disolver, se me viene la sal que la disolvés en el agua. Sal en agua. Jabón en agua. Ahora, cuando le agregas agua al jabón, Pierde propiedades. bien. Bien. ¿Algún ejemplo más? El jugo en polvo en el agua también lo disolvés. Y si a ese jugo le agregás más agua de la que deberías, se diluye. Bien. Bien. Bueno, vamos a ir corrigiendo algunas expresiones porque me sirve esto que ustedes van diciendo porque son preconceptos con los que nosotros llegamos a la clase. Y que ciertos preconceptos vienen de nuestra vida cotidiana. Y algo que tenemos que saber como argentinos es que hablamos muy mal. Entonces hay muchas cosas que para nosotros son sinónimos en la vida cotidiana que, por ejemplo, el lenguaje químico no son los mismos. Por ejemplo, usamos muy seguido lo mismo diluir que disolver. Y no son sinónimos. Por eso yo les había dicho en la primera clase que casi que armábamos un glosario con esta unidad, porque vamos a usar palabras que eran muy parecidas entre sí, pero que no eran lo mismo. Por eso, como decía la compañera, diluciones me suena a soluciones. Sí, porque está relacionado con las soluciones. Ahora, disolver no es lo mismo que diluir. Disolver viene de disolución y viene del proceso de hacer una solución. Por ejemplo, hacer una solución de agua salada es a la sal agregarle agua. Entonces la sal se disuelve en el agua. Un líquido en otro líquido también puede ser una disolución. Por ejemplo, el agua con el alcohol. Hacíamos este famoso alcohol 70 para hacer una solución de alcohol 70. Lo mismo pasa también con el jugo, ¿sí? Inserte marca, Clyde, Tang, Rinde 2, etcétera. Donde agarramos el polvo en sobre y le agregamos agua y armamos una solución de jugo. Ahora, el ejemplo del jabón en agua, a mí por lo menos se me venía el famoso jabón líquido, que cuando te estás quedando con poco, le agregas un toquecín de agua para sacar lo que queda pegado en las paredes, ¿sí? Pero como decía un compañero, como que pierde propiedades. Sí, ¿qué es lo que nosotros decimos cuando le agregamos agua al jabón líquido, al shampoo? Queda aguachento. Ya viene medio con espuma. No rinde lo mismo. Sí, porque ahí lo que yo estoy haciendo efectivamente es diluir. Estoy diluyendo mi solución de shampoo, mi solución de jabón líquido, con agua. Que si nosotros nos fijamos, el shampoo, el jabón, en sí mismo, su composición, si ustedes se fijan los ingredientes, uno de los primeros ingredientes que tienen es el agua. Entonces ya de partida es una solución acuosa el jabón y el shampoo. Entonces ahí lo que yo estoy haciendo es a mi solución de shampoo y de jabón le estoy agregando agua, es decir, solvente.
El otro ejemplo que daba el compañero, que diferenció muy bien disolver de diluir, fue que diluir sería al jugo que ya preparé en polvo, le agrego más agua. Si ustedes se fijan, cambian, ¿sí? O disminuyen las propiedades de mi jugo. De partida las que puedo ver o percibir con nuestros sentidos. Si uno se fija, cuando pasa de un jugo concentrado a agregarle agua y diluirlo, ve que el color es más clarito, o sea que disminuye el color. El gusto ya no es tan fuerte, disminuye el gusto. Y hasta incluso algunas soluciones cambia el olor. Porque recordemos que el agua es incolora e inolora e insípida. Sí, o sea, no tiene gusto, no tiene color, no tiene olor. Entonces, el agregarle más solvente, agua, cambia las propiedades acercándola cada vez más al solvente a medida que le voy aumentando cada vez más. O sea, si yo agarro una gota de ese jugo concentrado en 1 litro de agua, y la verdad que voy a percibir absolutamente nada de ese pobre jugo. Bueno, las diluciones vienen de esto, ¿sí? Es tomar una solución más concentrada y llevarla a una menos concentrada, ¿sí? A partir del agregado de solvente. Es decir, que también podríamos decir disminuir la concentración. Toda esta intro para un ejemplo que tenemos en la diapo 9, que dice así. Tenemos que calcular, nos pide calcular la molaridad, ¿sí? Este ejemplo, calcular la molaridad, ¿sí? M mayúscula, de la solución resultante cuando a 125 mililitros de una solución de ácido clorhídrico 0,15 molar, o sea que esta es nuestra situación inicial, le agrego agua hasta llegar a 2 litros de solución, ¿sí? De volumen final. No dice que agregué 2 litros de agua, dice que llegué a 2 litros totales. Bien, entonces acá lo que nos hablan es que nosotros teníamos una concentración inicial, que era 0,15 molar, y queremos ver qué concentración final me quedó al agregarle agua. Una de ellas, una de las formas que tenemos para hacerlo, es calcular cuántos moles tenía inicialmente para ver cómo cambia. ¿Por qué? Porque si yo tengo este balde, 125 mililitros de mi solución inicial, ¿sí? Y después le agregué agua hasta 2 litros o 2000 mililitros para trabajar en la misma unidad. La cantidad de moles de la situación inicial respecto de la final cambia. Cantidad de moles, ¿eh? La densidad es la misma. No, nada tiene que ver con la densidad, ¿eh? No, Cantidad de moles, digo. Cantidad de moles de ácido clorhídrico. ¿Tengo la misma cantidad o cambia al agregarle agua? cambia. ¿Todos de acuerdo? ¿Cambia la cantidad de moles de soluto?
¿Cambia la cantidad de soluto? Bueno, no cambia. Porque yo voy a tener mi solución de ácido clorhídrico y le agregué agua. No le agregué soluto, le agregué solo agua. Entonces, tanto en mi situación inicial como en mi situación final, voy a tener el mismo soluto. Por ejemplo, lo que hablábamos, el ejemplo del sobre de jugo. Si yo uso un sobre de jugo, lo llevo a 1 litro con agua, ¿sí? Gasté un sobre, le agrego más agua. Tiene la misma cantidad de soluto, sigue teniendo un sobre de jugo, porque no le agregué más sobre de jugo, le agregué agua. Bueno, acá con el ácido clorhídrico pasa lo mismo. Yo no le agregué más soluto, le agregué agua. Entonces la cantidad de soluto va a ser la misma. Por lo tanto, lo que puedo hacer para recalcular la concentración entre mi situación inicial y final es calcular cuánto tenía de soluto inicialmente. Como yo sé que mi concentración es 0,15 molar, quiere decir que tengo 0,15 moles de soluto por cada 1000 mililitros o 1 litro de solución. Entonces, en 125 mililitros, ¿cuántos moles de soluto voy a tener? ¿Cuántos moles? Vamos haciendo las cuentas. Cero coma 018. 0,019 te diría, Ah. porque al lado tiene un 7. Sí, 75 me figura. Exacto, entonces es 0,019. Pero yo también lo puedo poner así, 1875. 18,75 sí. 0,018. Ah, está. Lo podés poner, sí, pero si vos querés quedarte con 3 cifras significativas, o sea, cortarlo en el 18, tenés que mirar el número de al lado. Si es mayor que 5, se redondea para arriba. Entonces el número de al lado va uno más. Ok. ¿Sí? Entonces 0,19 moles. Bien, esto era lo que nosotros teníamos acá. ¿Sí? Acá tengo 0,019 moles. Entonces, como le agregué agua hasta acá, voy a tener esta cantidad también en todo lo largo de esto. Por lo tanto, como esta es mi situación inicial, en mi situación final voy a tener esa cantidad de moles, pero en vez de estar en 125, va a estar en 2000 mililitros o 2 litros de solución. Por lo tanto, para recalcular la molaridad, en 1 litro, ¿cuántos moles voy a tener? ¿Cuánto les parece que va a dar? $9,5 y sale notación científica, menos 0,3. ¿Cómo? Que me sale 9,5, después notación científica, menos 0,3. Bien. O menos 3. Sí, porque es 9,4 por 10 a la menos 3. O 9,375 por 10 a la menos 3. Sí, quiere decir que nos va a dar 0,009 aprox 4.
Entonces esta es mi nueva concentración, 0,0094 molar. Entonces fíjense cómo pasamos de una concentración de 0,15, que era mi inicial, a una que es 0,0094. O sea que disminuyó la concentración, que era lo que habíamos dicho. Al agregar solvente va a disminuir la concentración de mi solución. Pero como vimos, esto nos llevó 2 pasos, por lo menos, ¿sí? 2 cuentas. Calcular mi situación inicial para poder recalcular mi situación final. Ahora, los químicos, ¿sí?, en general, les gustan las cuentas menos de lo que nos gustan a nosotros. Entonces, lo que hicieron fue buscar fórmulas que les permitan hacer menos cuentas de las que hemos hecho. Y ahora sí, volvemos. Acá estamos. Bien, acá les va a tener la explicación de en las diapositivas que no se agregó ni se quitó soluto. Todos los moles de ácido clorhídrico presentes están tanto en la solución inicial como final. Cálculo de moles, cálculo de concentración. Nos dio lo mismo. Entonces, como les decía, los químicos buscaron una manera práctica de resolver estos problemas de disoluciones sin tener que hacer tanta cuenta. Y eso lo que implicó fue tener en cuenta cuestiones importantes de lo que ocurrió anteriormente. Que la cantidad de moles no cambió nunca, pero lo que sí cambió fue el volumen final y la concentración final. Entonces, lo que varía en una situación inicial y una situación final es el volumen y la concentración. Y que hay una cierta relación en eso. Entonces, lo que hicieron fue presentar una fórmula que relacione esas dos cosas. Por lo tanto, podemos ver que la relación volumen inicial por concentración inicial va a ser igual a la relación entre volumen final por la concentración final. Entonces, si nosotros aplicamos esa fórmula para nuestro ejemplo anterior, el planteo sería 125 mililitros por 0,15 molar va a ser igual a 2000 mililitros, ¿sí?, mi volumen final, por la concentración que yo no sé cuánto da. Multiplico 125 por 0,15 divido por 2000 y me da efectivamente 0,0094 molar. Tal cual nos dio en estos 2 pasos con uno solo. Hasta acá parece que vino la fórmula a solucionarnos la vida, pero hay que tener en cuenta, ¿sí?, que hay cosas que se tienen que cumplir. Una de ellas, que es como nos pasa con la regla de 3, es que tienen que estar todas en las mismas unidades. Entonces, en volumen, si tengo en mililitros, volumen inicial y final tienen que estar en mililitros. Si está en litro, ambos tienen que estar en litro. Hago los pasajes que sean necesarios para que estén en la misma unidad. Concentración pasa lo mismo. Acá me pedían en molaridad y mi concentración inicial era en molaridad. Entonces, como mi concentración, que sí tenía como dato, estaba en molar, la solución, o sea, el resultado final, sí o sí nos va a dar en molar. Casos que pueden tocar de parcial y que son muy probables en una situación real, es que yo tenga mi solución en una unidad de concentración y me la pidan en otra. Entonces ahí lo que hago es un pasaje de unidades y después hago la cuenta, o al revés. Por ejemplo, acá, en vez de pedírmelo en molaridad, me lo pedían en porcentaje peso-volumen. Bueno, hago esta cuenta, me da 0,0094 molar y después la paso a porcentaje masa-volumen. También se puede hacer. Lo importante acá siempre es que trabajen con las mismas unidades de concentración y de volumen, ¿sí? Después se puede usar esta fórmula para cualquier cálculo de diluciones, ¿sí? Van a ver a medida que vayan haciendo los ejercicios que es muy sencillo.
Solo la dificultad radica en que ustedes puedan identificar cuál es la situación inicial y cuál es la situación final. Otra vez, si necesitan hacer dibujos para imaginarse la situación, yo no soy crítica de arte, ni voy a ser profesora de arte jamás, así que no les voy a sacar puntos porque el dibujo les salió feo, ¿sí? Hagan los dibujos que sean necesarios para que ustedes puedan entender y yo también pueda entender cómo lo razonaron. ¿Dudas hasta ahí? Tomo el silencio como que no. Y continuamos con la última parte de teoría que nos queda de soluciones. ¿Sí? Vemos hasta dónde llegamos porque nos quedan 15 minutitos. Que hasta ahora vimos, ¿sí? ¿Qué es una solución? ¿Cómo armamos una solución? ¿Qué ocurre ahí entre los componentes soluto y solvente? Las unidades de concentración para que nosotros podamos repetir el armado de la solución o podamos tener instrucciones. Y también cómo podemos diluir, ¿sí? Es decir, cómo podemos pasar de una solución más concentrada a una más diluida. Una de mayor concentración, una de menor. Pero una pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuánto soluto le puedo agregar a mi solvente armando una solución hasta que ya no pueda más? Bueno, esa pregunta se la hicieron, nos la vamos a hacer hoy, que es ¿cuánto soluto admite una solución? Lo que ocurre es que el soluto, como habíamos hablado en la clase anterior, va estableciendo interacciones con el solvente, ¿sí? Como podemos ver acá, el ejemplo es cloruro de sodio en agua, y van a ver cómo se disocian los iones de la sal, ¿sí? Catión sodio, anión cloro, y el agua va interaccionando con cada uno de ellos. Esto, si lo viéramos en la escala atómica, esto es un aglomerado de sal que todavía no interaccionó con el agua, y estos son los cationes y aniones que ya están pudiendo interaccionar con las moléculas de agua. Entonces el soluto va a ir estableciendo esas interacciones con el solvente, las que llamamos interacciones soluto-solvente. Sí, somos una invención de nombres impresionante. Distribuyéndose de manera homogénea, es decir, tratando de que se distribuya por todos lados parecido en todo el volumen del mismo. El tema es que uno puede agregar soluto hasta que se satura. Es decir, cuando no puede admitir más soluto la solución que estoy preparando. Visualmente nosotros no vamos a poder ver el punto final de esa saturación hasta que no vemos un precipitado, ¿sí? Es decir, un soluto sin disolver. Por ejemplo, la típica agregarle azúcar al té o al café. Yo voy a agregarle azúcar porque no le tengo miedo a la diabetes y le agrego azúcar, lo voy mezclando. Yo sé que mi té está saturado de azúcar, es decir, no importa cuánto azúcar le quiera agregar, no le voy a cambiar el gusto, cuando se empieza a hacer el precipitado de azúcar abajo. Bien, cuando hacemos eso, lo que ocurre es que tenemos, por un lado arriba, una solución saturada de té con azúcar y abajo azúcar sin disolver. Si nosotros vemos todo el sistema junto, me van a decir, profe, eso es un sistema heterogéneo. Yo les voy a decir, sí, tienen razón, aprobaron en la unidad 1 del primer parcial. Pero es lo que nos permite saber si esta fase es una solución saturada. A partir de ese momento, vamos a tener una solución saturada que está en equilibrio con el soluto no disuelto. ¿Qué significa eso? Va a ocurrir un equilibrio dinámico. Si bien nosotros, cuando analizamos a nuestra vista, ¿sí?, macroscópica, para nosotros esto está separado de esto, ¿sí? Lo que en realidad está ocurriendo
si hiciéramos un ultra zoom acá, es que hay un continuo intercambio entre moléculas de agua, de azúcar con el té azucarado. O si lo vemos con el caso del agua salada, lo que ocurre es que este anión, por ejemplo, intercambia con este y viceversa, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos una muestra, la concentración a diferentes tiempos va a ser la misma, pero lo que va a cambiar son los aniones o las moléculas que van a estar soluble, insoluble, soluble, insoluble, soluble, insoluble. ¿Por qué? Porque nuestras moléculas no son estáticas. Vimos que tienen una cierta vibración, tienen un cierto movimiento. Entonces esas colisiones hacen que se solubilice, precipite, solubilice, precipite. Pero hablamos de que es un equilibrio dinámico por ese movimiento, pero la concentración se mantiene. Ese mantenimiento de la concentración nos permite definir lo que nosotros llamaríamos solubilidad, que es la concentración del soluto en la solución saturada, ¿sí? Y si lo queremos poner mejor o en otras palabras, la solubilidad de un soluto es la máxima cantidad del mismo que puede admitirse o disolverse en una cantidad de solvente. Y esta solubilidad ustedes la pueden ver en fichas de seguridad de diferentes compuestos químicos, donde dice solubilidad en agua y un valor. Eso significa cuántos gramos por mililitro o por litro admite, ¿sí?, el agua de ese soluto. También van a ver que no solo hay solubilidades en agua, en las fichas técnicas va a decir solubilidad en agua, solubilidad en etanol, solubilidad en, ¿cómo se dice?, en algún solvente orgánico, ¿sí?, como les había dicho, cloroformo, benceno, hexano, etc. Entonces acá descubrimos esto de la solubilidad, que muchas veces se utiliza este concepto y nosotros no teníamos idea hasta el momento qué significaba. Yo voy viendo por las dudas si me escriben. Ahora, esta solubilidad puede ser afectada por diferentes factores, que lo podemos ver en ejemplos muy prácticos. La solubilidad con respecto a lo que es la temperatura, la podemos ver como modificar esa solubilidad a partir de entregarle o brindarle energía, que puede ser tanto en forma de calor o de movimiento. Ahora, la solubilidad de una solución va a variar dependiendo qué tipo de solución sea. Por ejemplo, si estamos en presencia de una solución sólido en líquido, es decir, un soluto en un líquido, lo que ocurre generalmente es que aumenta la solubilidad a medida que aumenta la temperatura, como podemos ver en este gráfico. Más allá de leer o no leer este gráfico, pensemos en la cuestión más práctica. Por ejemplo, ahora para mi cena me están haciendo fideos. Para hacer los fideos, lo primero que hacemos es poner agua con sal, ¿sí? Típica. Ahora, si yo estoy apurado haciendo esos fideos, agarro el agua, tiro el puñadito o cucharada de sal gruesa, prendo la hornalla y me voy. No disuelvo la sal, no la mezclo, no hago algo para disolverla. El calor ya lo hace. ¿Por qué? Porque le estoy entregando energía en forma de calor, aumento esa temperatura y aumento la solubilidad de ese cloruro de sodio en el agua. Entonces fíjense acá en la gráfica cómo aumenta la solubilidad a medida que aumento la temperatura. Hasta que cuando hierve le aumento de aproximadamente, acá será un 32, 33 unidades arbitrarias de solubilidad, hasta 40 cuando llega a 100 grados. Entonces, esto, desde lo que es tabulado a mi cocina acá al lado, podemos ver que la solubilidad de la sal en agua aumenta a medida que aumenta la temperatura. Mientras que por otro lado, las soluciones gases en líquido, ¿sí?, es al revés, disminuye.
Y esto también nosotros lo podemos ver en el ejemplo típico de sacarle gas a una gaseosa porque no nos gusta, o típico para un nene, nena, ¿sí? Que puede ser nuestro hijo, hija, sobrino, sobrina, primo, prima, de batirle con una cuchara para sacarle un poco el gas a la gaseosa. Ahí, en vez de aplicarle calor, aplicamos movimiento, aumentando ahí, disminuyendo ahí la solubilidad del gas. Entonces, al aplicar movimiento, se liberan esos gases, haciendo que tenga menor solubilidad del gas. ¿Sí? También puede ocurrir con el calor, por ejemplo, cuando decimos se me calentó la gaseosa y sentimos que, aparte del gusto, es medio raro, pierde el gas. ¿Sí? Entonces fíjense cómo el movimiento y el calor tenemos ejemplos de nuestra vida cotidiana donde vemos esos ejemplos. Otra variable es la presión, ¿sí? Sí, con esto ya vamos a ir terminando. La presión, pero que se afecta solamente a la solubilidad de los gases. Esto ustedes lo van a ver con mucho más detenimiento y un poquito más de fórmulas en química general inorgánica, porque ven todo lo que son las propiedades de los gases. Pero a nosotros nos va a alcanzar para hablar el tema de la solubilidad, que a mayor presión, mayor solubilidad va a haber de los gases, porque como vimos en las primeras unidades, nuestra solución, o mejor dicho, cuando el gas está en estado de agregación gaseosa, aumenta, ¿sí?, la energía y el movimiento de nuestras partículas y ocupan todo el volumen. Entonces, si yo tengo una solución líquido en gas, al disminuir la presión, lo que estoy haciendo es aumentar la superficie de contacto gas-líquido, por lo tanto aumento la probabilidad de interacción, ¿sí?, de estas interacciones soluto-solvente, aumentando así la concentración del gas en mi solución. Eso lo podemos ver en un procedimiento como es el envasado de las gaseosas. Se utiliza muchísima presión y se cierra. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros abrimos la botella, ya sea de vidrio, de lo que sea? Entra en equilibrio con la presión ambiental, que es menor, ¿sí? Es menor la presión que a la que nosotros se envasó la gaseosa. Entonces ahí disminuye la solubilidad de los gases, haciendo que la concentración del gas disminuya. Por eso se habla de que a menor presión, menor concentración, explicado en la ley de Henry. Esta ley de Henry no solo tiene en cuenta la presión y la concentración, sino que también la constante del gas. Entonces, cómo va a variar respecto de la presión va a depender del tipo de gas con el que estemos trabajando, del líquido con el que se está interactuando y a la temperatura que ocurre todo esto. En otras palabras, ¿sí?, para resumir y con lo que nosotros verdaderamente nos vamos a quedar, es que la concentración de un gas en una solución va a depender de la presión a la que se haya sometido el sistema. Y último, y con esto ya sí terminamos, es la conductividad iónica que tienen las soluciones. ¿Sí? Acá nos vamos un poquito de la solubilidad. Esto tiene que ver, ¿sí?, con la conductividad eléctrica que nosotros conocemos, por ejemplo, cuando hablamos de la conductividad eléctrica del agua. Nosotros habíamos visto que los metales eran los buenos conductores de la electricidad, ¿sí?, si se acuerdan cuando vimos tabla periódica. Entonces, ¿por qué el agua, que no es un metal, conduce la electricidad? Es la pregunta que uno se haría. Bueno, los compuestos iónicos, ¿sí?, al incorporarse a una solución, es decir, cuando agregamos sal a una solución, se disocian en los aniones y cationes que los componen. Por ejemplo, en anión cloruro, en catión sodio. Los iones disueltos en el agua pueden conducir la electricidad, ya que si aplicamos un campo eléctrico, se van a mover a los polos de signo contrarios al propio, donde ahí experimentan atracción.
¿Qué es lo que vemos acá? Ese campo eléctrico es esta conductividad eléctrica que nosotros experimentamos, ¿sí? Entonces, de este modo podemos ver que el agua por sí sola no conduce la electricidad. O sea que el agua pura H2O, o sea que no habíamos aprendido nada mal cuando vimos en la unidad de la conductividad eléctrica, porque el agua no es un metal, no tiene nada para poder conducir la electricidad. Ahora, el agua de la canilla no es agua pura, y eso todos lo sabemos, tiene una cierta mezcla de sales. Esa mezcla de sales hace que conduzca la electricidad. O sea que este fenómeno va a ser consecuencia de las sales que se encuentran disueltas en ella, no en el agua per se. Entonces podemos decir que la conductividad iónica va a aumentar a medida que aumente la concentración de sales que tiene nuestra solución acuosa. O sea que el agua ultra pura, agua milicú, agua destilada, con los sinónimos que nosotros podemos conocerlas, no van a conducir la electricidad. El agua destilada puede que un poquito, porque no es perfecto, no conseguimos agua extremadamente pura, le sacamos bastantes cosas, pero no es pura, contra sistemas que consiguen agua ultra pura o agua milicú, agua miliqué, que se ve en los en papers o revistas internacionales. Esas sí no van a conducir la electricidad. Ahora, el agua de la canilla sí. Por ejemplo, siempre doy el ejemplo de que vivo en Berazategui y a nosotros nos dicen que somos la capital del vidrio y también somos la capital nacional del sarro. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo contenido de sarro. Y el sarro no deja de ser sales. Entonces, una muestra de mi agua de la canilla tranquilamente puede conducir la electricidad, y ha ocurrido mis mejores patadas, porque el sarro es carbonato de calcio, ¿sí? Entonces tiene cationes calcio y aniones carbonato, que van a permitir esta conductividad eléctrica también, ¿sí? Bien, eso es todo el contenido teórico. Sé que es un montón, pero lo que tenemos a favor es que ustedes, la clase que viene, vamos a tener solamente repaso de soluciones, ¿sí? Porque precisamente como es un tema que tiene mucho contenido y suele ser complejo para los que no copa mucho la matemática, y cuesta esto de integrar las diferentes definiciones y los diferentes conceptos, dedicarle estas 3 clases ayuda a que nosotros podamos sacar todas las dudas, puedan hacer ejercicios conmigo, puedan tener ejercicios incluso adicionales y puedan sacarse las dudas que necesitan. Entonces tenemos una clase más de soluciones, después tenemos una clase de ácido base, si no me acuerdo mal, el repaso, y recién tenemos el segundo parcial. Así que tenemos tiempo para sacar estas dudas. Así que los libero por hoy. Descansen. Anótense todas las dudas que tengan cuando empiecen a hacer los ejercicios, porque ya automáticamente están habilitados a hacer toda la guía de soluciones. Y cualquier duda las vamos a poder ir despejando el miércoles de la semana que viene. ¿Sí? Chao, profe. Chao, Hasta la Mónica. semana que viene. Que descanses.